Entonces, Que come carrinos. entonces, ¿cómo sería esa otra parte? ¿Estaría así bien? Sí, yo concuerdo con el compañero, el facultativo que extendiera el certificado falso. Ajá. Sí, un certificado falso, ¿verdad? Exactamente, podría ser, ¿verdad? Exactamente, o realizar la acción que habíamos visto, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, eso es lo primero que habíamos tenido o tenemos que tener. Eh, Esto obviamente, pues, tienen que irlo analizando así despacio también. El siguiente es relativo, ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, ya tomaron nota precisamente de lo que hemos estado construyendo en este momento. El sujeto pasivo. Fabiola Marcela, ¿qué pasó por ahí? Subiendo para el dedo. Fabiola Marcela, ¿quién sería el sujeto pasivo? El sujeto pasivo sería cualquier persona que pudiera ser afectada. O sea que obviamente, cuando se extiende un certificado, el sujeto pasivo, de alguna manera, pues tendría que ser, como dice él, cualquier persona que podría ser afectada o que de alguna manera, ¿verdad? Le pueda resultar o sea, hubiera tenido un perjuicio, o sea, perjudicada, ¿verdad? Porque perjuicio quiere decir perjudicada, precisamente por la constancia esa o certificación que se ha extendido falsa, ¿verdad? Cualquier persona que pueda resultar perjudicada, ¿verdad? Porque no puede ser perjuiciada, ¿verdad? Porque eso no rima, ¿verdad? El verbo no se conjuga de ser una perjudicada, ¿verdad? Porque le ha causado perjuicio, es una persona perjudicada por esa extensión. Bueno, entonces, ¿cuál sería el verbo rector? ¿Algún voluntario? A ver, José Alejandro. El verbo rector sería extender un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. Bueno, ahí está. Hasta ahí quedamos, ¿verdad? El verbo rector o la acción. Está bien, claramente. Ya hemos estado comprendiendo, aunque lo estamos haciendo, algunos lo hacemos así automáticamente, ya están empezando a comprender y entender bien cuál es la acción o el verbo rector. Y como les dije yo, en derecho público no podemos tener interpretaciones extensivas. Tenemos que atender a lo que está regulado en el código, prácticamente a lo que está regulado en la ley, ¿verdad? Directamente. No podemos hacer darle mayor alcance o interpretaciones o de otra manera. Tenemos en todo caso que atenernos a lo que en la ley está regulado o en lo que la ley expresa precisamente al leerlo. Eso es lo que nosotros tenemos nada más que cumplir. Y por eso es que tenemos que ver y manejar bien. Recuérdense que estamos tratando de analizar el artículo, o sea, de tratar de, como quien dice, ver todos los elementos, ¿verdad? Hacer un análisis prácticamente de todos los elementos que contiene el tipo penal. ¿Qué es lo que ahí se regula y cómo vamos a interpretar lo que ahí se regula? Porque no podemos, ¿verdad?, tener mayores alcances o expresar mayores cosas que el mismo artículo expresa. Por eso es que es excelente entender bien el contenido que tiene. Por eso es, como lo digo, vamos prácticamente analizando cada uno de los elementos que contiene. Entonces, vemos ya el verbo rector. ¿Cuál es que a algunos todavía se le dificulta? En este caso, ¿cuál es el resultado de la acción? Es un delito de actividad. Es un delito de pura actividad. Entonces, ¿qué opinan de lo que está manifestando por ahí? ¿O qué fue lo que manifestó precisamente? Que sería más orientado a un delito de mero peligro
y que no hay resultado. Exactamente, exactamente. Es un libro precisamente que podría, ¿verdad?, ocasionar un daño. En sí, resultado no tiene, que pueda resultar perjuicio o podría ser perjudicada, pero no especifica cuál sería el perjuicio. Perjuicio puede ser cualquiera, puede ser varios perjuicios, ¿verdad?, que se le pudiera haber cometido en ese caso. Entonces, como no tenemos, entonces tenemos que decir que es un delito de peligro o, como quien dice, por la posibilidad de que pudiera resultar algún daño o alguna lesión o algún efecto o alguna consecuencia. Por lo tanto, no es de resultado, sino de la probabilidad de que pueda cometerse, ¿verdad? Esto. Entonces, claro, en la forma que lo manifestó José Alejandro, pues está bien, ¿verdad? No tiene resultado, es un delito cuyo establece la posibilidad de que pueda causar algún perjuicio. Eso es lo que precisamente tiene esto. En todo caso, ¿verdad?, en esa forma que lo vamos haciendo, pues vamos caminando bien. Y lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento normativo? Si hay elemento normativo o no. A ver, Fabiola, Marcela, ¿qué nos cuenta? Pásenos el chisme, porfa. Fabiola, Marcela no nos quiere hablar. Ay, perdón, es que estaba hablando, pensé que ya había encendido el micrófono. Yo pienso que el elemento normativo sería extender certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Licenciado, que el documento certifique la inexistencia de esta enfermedad. No sé si estaría bien. De esta no, porque no dice qué enfermedad. De la enfermedad, de una enfermedad. De una enfermedad. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo pensaría que vuelve a caer lo de facultativo, extendiendo la certificación falsa sobre una enfermedad, sobre la existencia o no de una enfermedad. O sea, esos tres elementos. Bueno, Ilse Mireya tiene la mano extendida. Yo puse los mismos que colocó Fabián y agregué que resulte perjuicio. Pues ahí sería muy, muy extenso. Realmente no tendría tantos elementos normativos, ¿verdad? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra idea? Licenciado, yo coloqué en el elemento normativo certificado falso concerniente a la existencia de una enfermedad o lesión. Bueno, en mi opinión, únicamente lo que tendría que ser elemento normativo es la calidad de facultativo, ¿verdad? E incluso podría alguien extenderse un poco más, pero realmente es un facultativo, realmente, ¿verdad? Facultativo o un médico, ¿verdad? Que tenga esas calidades, ¿verdad? En cuanto a la extensión de un certificado sobre el contenido de concerniente a existencia o existencia presente, o sea, bueno, esas son las únicas cosas que puede ir en un certificado médico. Enfermedad, lesiones, ¿verdad? Eso es incluso presente o pasada. Presente o pasada, ¿va? Entonces, yo creería que esa parte no indica un elemento normativo, solo la calidad de la persona que extiende ese certificado de falso, porque no lo puede extender, como le digo, cualquier persona, y solo tiene que ser facultativo, que la persona sea un facultativo, el que lo extienda,
El hecho que pueda causar perjuicio, pues no, eso ya es la probabilidad, la posibilidad. El hecho mismo, aunque no efectivamente lo cause o perjudique directamente a algo, aunque no lo suceda eso, el hecho de haber extendido el certificado médico ya lo hace responsable de ese delito. Pero, y dice, bueno, ¿y qué daño pudo haber cometido? Definitivamente podría ser la pregunta, ¿verdad? Bueno, si no hizo daño es porque no lo extendió. Si no hizo daño es porque posiblemente no se perjudicó a nadie. Y claro, normalmente, ¿verdad? Va a salir a la luz la existencia de ese certificado médico cuando de repente alguien precisamente presenta ese certificado médico y se dan cuenta de que no es cierto. Digo que esto puede suceder en algunos casos, sobre todo cuando yo les platiqué de que en muchas ocasiones los abogados presentan certificados médicos para justificar su ausencia de una audiencia a la que fue citado o la ausencia de su cliente o su patrocinado. Es decir, es con cierta frecuencia que se hace eso. Entonces, derivado de eso, a veces la otra parte, ¿verdad? Tomen nota ustedes de esto. La otra parte a veces solicita o a veces de oficio el mismo juez ordena que esa persona sea examinada por un médico del INASIF. Que lo examine un médico del INASIF, un médico forense, para ver si efectivamente la justificación o esa certificación de la existencia de una enfermedad para justificar su ausencia es cierta o no, o si es válida. Entonces, eso podría en un momento determinado, ¿verdad? Afectar precisamente o generar, ¿verdad? Este tipo de cosas. Que entonces, al momento en que un médico diga, mire, esa enfermedad no la tiene él y no se miran rastros de que la haya padecido, no hay nada como evidenciar de que la persona efectivamente estuvo enferma, porque de los exámenes que nosotros hicimos, esta persona está sana, no tiene nada. Está absolutamente bien. En ese momento, obviamente, ahí, entonces, prácticamente se consuma o se siente consumado el delito de falsedad en certificado y se podría abrir procedimiento en contra del médico que efectivamente extendió ese certificado. Entonces, como le digo, ese tipo de cosas, obviamente, pues son las que va a salir precisamente afectada. Afectada, pues las otras partes que están dentro del proceso, ya sea civil, laboral, penal, el que sea, ¿verdad? Porque obviamente está provocando un retraso en el proceso. O sea, se está haciendo que se tarde más de lo que debería darse si la persona hubiera llegado y hubiera cumplido con su asistencia a esa audiencia. Entonces, ahí es el perjuicio que se ha causado, para retrasar prácticamente el proceso de cualquier naturaleza que sea o cualquier rama del derecho. Entonces, eso es algo que se practica precisamente en esos casos. Vayan tomando nota cuando les toque y ya saben ustedes qué hacer, ¿verdad? Entonces, ahí saben qué hacer en ese caso. Bueno, si ya tenemos claro lo del elemento normativo, ¿habrá condición objetiva de punibilidad? No hay. ¿Alguna otra opinión? ¿O todos están de acuerdo precisamente en que no hay? Lo que dijo Jonathan Alejandro. Sí. José Fabián por lo menos dijo, sí, estoy de acuerdo, dijo ya José Fabián, ¿verdad? Exactamente. Es más, los martes que estamos dando clases, cuando aparece usted me recuerdo de algo, porque he estado con citas ahí con un exámenes que me están haciendo para revisarme el nervio ciático, porque he tenido un poco de problemas con él, ¿verdad? Con un terapeuta.
Y efectivamente él también se llama Jonathan, por cierto. Entonces, cada vez que lo miro me recuerdo y me duele la pierna, no sé por qué. Solo de recordarme. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos definitivamente que no hay condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Bien, ahora vamos a los elementos subjetivos. Entonces, por favor, alguien que me diga cuál es el elemento subjetivo genérico y después, ya cuando lo tengamos muy claro, aunque tal vez eso no necesitamos estarlo analizando porque ya todos entendemos muy bien y manejamos lo que es el dolo o la culpa y ya sabemos que es un delito doloso, ¿verdad? El dolo es doloso. Entonces, por favor, entonces ahora mejor que nos diga cuál es el elemento subjetivo específico. Ya que está ahí atareada Ixquic, paisana, escuintleca, ¿podría decirnos cuál es el elemento subjetivo específico, mi estimada? Si quiere, si no quiere, no vamos a ir en contra de su voluntad. Le vamos a bajar puntos, pero no queremos que haga nada en contra de su voluntad. Sería la intención de la persona de extender un certificado falso concerniente de una enfermedad o lesión. Sí, sí, la primera parte me lo podría repetir nuevamente. La intención. La intención de la persona facultada sería, ¿verdad? No la intención, sino el propósito, ¿verdad? O la finalidad. El propósito o finalidad de la persona facultada. De propósito, extender un certificado médico, ¿verdad? Actuar con la finalidad de extender esto. Lo que queremos es decirle que, como le digo, en los delitos dolosos, uno va con la intención de provocar ese daño, uno va con la intención de robar, uno va con la intención de matar, y esa manifestación de voluntad, ¿verdad? Porque si no fuera esa la intención y fuera un accidente, ya sea de tránsito o lo que fuera, que jamás tuvo la intención de matar y que se dio por los elementos o las circunstancias que establece el código como la imprudencia, negligencia o impericia, pues ahí obviamente no podríamos anotar, ¿verdad?, que es la intención o la voluntad de matar a alguien, sino simplemente fue por actuar imprudentemente y ocasionar la muerte de alguien, por ejemplo, actuar con la imprudencia de tal cosa. Pero bien, por ahí más o menos con unas palabras más o unas palabras menos, pero lo manifestado por nuestra paisana pues está bastante bien, ¿verdad? Bastante bien, y a no ser de que haya alguien que diga lo contrario. Si alguien no está de acuerdo, por favor, levante la mano, ¿verdad? Así como que estuvieran en el casamiento. Si tiene algún motivo para oponerse a este matrimonio, a este análisis, que levante la mano, o si no, que cae para siempre. Bueno, entonces, si no lo tenemos, ya tenemos ahí lo que es la falsedad en certificado. Y tendríamos que ir al siguiente, al 300, entonces en el 327, que es supresión, ocultación o destrucción de documentos. Miren qué caso tan particular, que el mismo tipo penal nos está diciendo es supresión, ocultación o destrucción de documentos. La denominación de ese tipo penal nos indica que definitivamente esos tres acciones van a estar de alguna manera incorporados en el tipo penal, ¿verdad? Porque ahí prácticamente está hablando de supresión, ocultación o destrucción de documentos, ¿no? Que de alguna manera va a ir o tiene referencia a la acción, ¿verdad? Y que van a ir definitivamente los tres. Es un delito complejo porque de alguna manera lo poner así en forma simplista, en su forma simple, prácticamente el tipo penal ya está bautizado con esas tres circunstancias, ¿verdad? Si ustedes ya ese nombre le pusieron, ¿verdad? En ese caso. Bueno, entonces, por favor, alguien que en voz alta, a viva voz, nos lea precisamente de ese artículo. Así, tranquilos, no se vayan a desesperar y correr mucho, porque a veces algunos corren bastante y a veces se les van algunas palabras que no efectivamente van. Entonces, ¿hay alguien que lo quiera leer? Si no, le preguntaríamos a Alexa Linet que nos haga el favor de leer ese artículo.
Buenas tardes, licenciado. Hola, hola. Artículo 327. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Entonces, léanlo así detenidamente porque ven ustedes que es un delito que es muy especial, todo lo que ahí contiene, e incluso se refiere prácticamente a un delito, a una acción que podría también estar incluida en lo que es la obstaculización a la justicia, ¿no? Que es otro delito distinto por la forma en que esto se maneja. Entonces, por favor, léanlo así, detenidamente, antes de proceder al análisis. Ahorita. No, léanlo así, no en voz alta, sino que así usted en silencio, pues léanlo todos, léanlo, analícenlo, así. Tranquis, mi estimada. Gracias por su colaboración. Alexa, me recuerda aquel aparatico que existe que dice: Alexa, por favor, lea el artículo. Alexa, por favor, póngame una música. Disculpe que le falta el respeto si... No, Lidia, y ahora ya me acostumbré. Así le dicen: Alexa, tráeme una taza de café. Y así le dicen todos: Alexa, apaga las luces. Yo no me llamo Alexa, dice: soy Siris. Al que le deben de poner bastante atención, ¿ah? Deben ponerle bastante atención es a lo que indique sobre los documentos. Bien. Entonces, en ese caso, como les digo, hay una parte bastante interesante que tiene este artículo, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Cuando ahí indica un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo. Esa es la parte que quisiera que ustedes leyeran con detenimiento, ¿verdad? Para saber a qué se refiere esa frasecita. De entradita se oye como quien dice así, mera complicada. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere, verdad? ¿De qué documentos estamos hablando, pues? José Fabián tiene una mirada así inquisidora o como que ya lo tiene claro. No sé, ¿qué nos puede, cuál es su comentario acerca de esta frase, mi estimado José Fabián? Sí, puede ser que me falta un poquito, pero... No importa, no importa. Lo había interpretado como que se refiere a documentos públicos o privados, porque en el artículo está hablando de públicos en las falsedades ideológicas y materiales, y hace la aclaración de que lo extiende con el amplificador de tipo penal a los privados, ¿verdad? Entonces estamos hablando de públicos o privados. Donde me da duda es en la certificación médica. ¿Asumo yo que es privada?
No, es un documento público porque ese documento, usted como le dije, ya puede presentarlo en tribunales, puede ser, presentarlo en su trabajo, por ejemplo, que esté justificando una ausencia. Usted no llegó a trabajar y tiene que justificar una enfermedad. Aunque en muchos trabajos lo que exigen es que usted lleve una constancia del ICS, ¿verdad? En cuestiones laborales, muchos exigen que la constancia sea extendida por el ICS, porque obviamente un trabajador cuando está enfermo, donde va o tiene que ir para cualquier cosa, es al ICS. Y una vez que está en el ICS, hacen también una constancia, o sea, una constancia dirigida para el patrón. Entonces, muchos patronos solo aceptan o solo quieren aceptar cuestiones o se ponen bastante estrictos en el tema de que solo quieren recibir una constancia del ICS, ¿verdad? Una constancia que justifique esa enfermedad por el ICS, ¿verdad? Entonces, ese es un documento público también, porque de alguna manera es una persona que legalmente está autorizada por su formación o su profesión a extender certificados referentes a esas enfermedades o lesiones, ¿verdad? Él es el que está. Entonces, por lo tanto, ese certificado médico no es un documento privado, sino es un certificado médico. Es más, yo ya les había pasado el chisme que para extender un certificado sale algo caro porque tiene que adherirle timbres. Hay hojas especiales que le da el Colegio de Médicos y Cirujanos, en los cuales deben ellos extender certificados médicos. Y como le digo, no sale barato un certificado médico realmente. Así les digo, no sale barato. Por los timbres e incluso por la hoja que está en la hoja especial que tiene el Colegio de Abogados para la extensión de certificados médicos. Así es, José Fabián. En cuanto a naturaleza, ¿sí es públicos o privados a lo que se refiere el artículo? Exactamente, la naturaleza son documentos públicos o privados. Un documento público de naturaleza pública o privada de los especificados o de los que contiene precisamente este capítulo, ¿verdad? A eso es lo que estamos refiriéndonos. Esa es la parte que necesitáramos tener muy claro, porque si no lo tenemos claro, creo que no podríamos entender realmente el contenido de este artículo, ¿verdad? O cuál es lo que tenemos que precisamente realizar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si ya más o menos tenemos claro esa parte que está en el lado oscuro, que se queda uno pensando si uno a leerlo detenidamente, ¿verdad? Yo creo que, como les digo, los pongo a leer porque yo creo que un artículo o un tipo penal o los tipos penales nunca los habían leído tan detenidamente y tan muy específicamente como lo están leyendo acá. Pero como le digo, ustedes como abogados y sobre todo si se van a dedicar a esta área obscura, como dicen, ¿verdad? Entonces tienen que tener esa comprensión, entender bien el artículo, entender bien las normas que están reguladas para poder argumentar o para poder precisamente aplicarlas en el momento preciso, pues que lo tengan que hacer, o defender a alguien precisamente por ese delito. No sé, Christopher, como que encendió su micrófono, no sé si algo nos quiere decir Christopher Yurkaev, o solo se le encendió. No, perdone, sí, solo se me encendió, perdón. Perfecto, de repente quería opinar también. Entonces, ya entendida esa parte que se vuelve un poco, como les digo yo, complicada, ¿verdad? Complicada si nosotros no lo analizamos. Entonces, vamos a hacer el análisis. No sé, vamos a solicitar que alguien pues nos haga el análisis en cuanto al sujeto activo y sujeto pasivo y el verbo rector. Es decir, los elementos, los sujetos y el verbo rector sean explicados por alguien que quiera atreverse, y los sujetos, tanto el activo como el pasivo. Por favor, Jonathan. Licenciado, yo quiero, exponer sobre los sujetos. Porque cuando lo leí, la verdad sí se me hizo un poco complejo, pero ya me corrigí. Entonces sí. Yo coloqué
Sujeto activo, cualquier persona que destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero. También cualquier persona que con ánimo de evadir la justicia realice los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Y el pasivo, el Estado o cualquier tercero que se vea afectado por dicha acción. Bueno. Entonces, ahí tenemos los elementos subjetivos. Obviamente, en ese segundo párrafo, dice, en igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos. Obviamente, como les habíamos dicho, este es un delito complejo que además de suprimir, ocultar o destruir, ¿verdad? Destruir cualquier documento. Ahora, esa última parte, ¿verdad? La intención o la finalidad que busca de alguna manera es evadir la acción de la justicia. Eso entraría en donde más que todo, si es el ánimo o la intención. En el elemento subjetivo específico. Exactamente, ahí entraría. De todas maneras, la acción va a ser la misma, ¿verdad? Solo que en este caso, los documentos que se refiere son o es el ánimo de evadir la acción de la justicia. Exactamente, la intención es esa en ese momento, ¿verdad? En ese momento esa es la intención precisamente o la manifestación de voluntad. Las acciones son las mismas. Las acciones son las mismas, tanto en el primer párrafo como en el segundo. Son las mismas acciones, solo que aquí la especificidad es que posiblemente ya haya un proceso abierto, ¿verdad? Y esos documentos se destruyeron precisamente para evadir la acción de la justicia. De alguna manera, no sé si ustedes han oído que hay un caso ahorita que incluso acaban de ligar a proceso a una persona no solo está la denuncia del Ministerio de Salud, que están extendiendo certificaciones o constancias sanitarias falsas y que incluso hay varios documentos que no aparecen y aparentemente fueron destruidos, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, precisamente, esa destrucción de esos documentos podría fácilmente entrar en este caso, ¿no? O podría entrar también como una obstrucción precisamente a la justicia. Entonces, ahí precisamente que la persona haya destruido precisamente esos documentos, ¿verdad? Esos documentos con los cuales hace constar el trámite y la extensión de esos certificados sanitarios, ¿verdad? Que los han hecho en poco tiempo y parece que alguien estaba pagando por eso. Por ahí teníamos un ejemplo. Bien, entonces ya de alguna manera ya tuvimos los sujetos activos, ¿verdad? Y el sujeto pasivo. De todas maneras, ¿verdad? Por estar hablando de otras cosas, ¿podría repetirnos nuevamente los sujetos activos o pasivos, Jonathan? Solo que un poco más despacio para que los cuates ahí, los compañeros ahí tomen nota. Ya con lo que me dijo, yo lo recorté y lo dejé. Cualquier persona que destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero u objetos que constituyan medios de prueba, ya que en el segundo párrafo dice u objetos. Sí, la intención. Exactamente, la otra es el documento para eso. Bueno, entonces ahí tenemos el sujeto activo. ¿Y el sujeto pasivo? El Estado o cualquier tercero que se vea afectado por dicha acción. Vaya, perfecto. Bien, en todo caso, el verbo rector, ¿cuál sería? Destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero, público o privado, porque ahí dice de la naturaleza, ahí lo especifiqué, sí, pues, objetos que constituyen medios de prueba. Y pues la acción es suprimir, ocultar o destruir documento verdadero, verdadero, público o privado. Así es, exactamente. Ahora bien,
¿Cuál sería la diferencia de cada una de esas palabritas? ¿Qué es una supresión? ¿Qué es una ocultación? ¿O qué es una destrucción? ¿Qué es una supresión? Que es la palabra que posiblemente no estamos muy acostumbrados a utilizar en nuestro vocabulario diario. Pero tenemos que pasar con qué es supresión. La supresión, si no estoy mal, es como eliminación de algo. ¿Sería fácil o determinar, como quien dice, con la destrucción? ¿Sería equivalente a destruir o es distinto? Siento que distinto. Busquemos qué es suprimir en el diccionario o pregúntale a don Google ahí, que ese todo se la sabe. Yo pues, no le he preguntado a Google porque estoy aquí un poco limitado, pero es una función como dejar de utilizar, cambiar, porque destruir es completamente. En cambio, suprimir puede hacer que exista el documento, pero lo está dejando inutilizable, que ya no se pueda leer. Supresión, suprimirlo, ¿verdad? De alguna manera hacerlo a un lado, precisamente de alguna manera parecía que, como quien dice, excluirlo o suprimirlo de alguna manera, que podría ser también, ¿verdad? Ocultarlo. Porque obviamente ocultación es esconder, eso sí lo tenemos bien claro, que se están escondiendo algunos documentos, pues exactamente, que ya no aparezcan, ya no son parte de esta vida, dice. Y destrucción, pues haría quemarlo, romperlo, lo que cualquier cosa que se pudiera hablar de destrucción, ¿verdad? En todo caso. Bueno, entonces tenemos claridad precisamente en el verbo rector, creería yo. Bueno, entonces... Con una consulta. A ver, Mari. El verbo rector también iría a evadir la acción. No. Esa parte sí la habíamos escrito, y mencionamos. Porque dice que con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizar los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre elementos, objetos que constituyen medios de prueba. Tal vez no, porque realizar los hechos, están diciendo que son los mismos. Realizar los hechos, estamos hablando de suprimir, ¿verdad? Ocultar o destruir. Está realizando las mismas. Sí, pues los mismos, solo que con una finalidad específica. La finalidad específica es evadir la acción de la justicia. En ese segundo párrafo. Gracias, licenciado. ¿Estamos? Bueno. Resultado de la acción. ¿Alguien que nos diga cuál es el resultado de la acción? Sería la destrucción, supresión o ocultación de documentos verdaderos o medios de prueba. Entonces ahí tendríamos los verbos rectores, ¿verdad? Supresión, ocultación o destrucción de documentos y como quien dice también los documentos, nada más así en términos generales, ¿verdad? Porque los hechos son los mismos para el segundo párrafo, ¿verdad? Que es suprimir, ocultar o destruir. Únicamente es que la finalidad aquí es bastante específica, ¿va? Porque en este caso, en la parte de arriba, no dice con qué finalidad, solo es el hecho de destruirlos, sin finalidad. En cambio aquí, de una vez, aquí lo que quiere es evadir la acción de la justicia. O sea, esos documentos son los que iban a servir precisamente para presentar como pruebas en un proceso, por ejemplo, pues. Y fueron obviamente suprimidos o ocultados. Los documentos ya no se encuentran, ¿verdad? Se ocultaron
o los destruyeron, ¿verdad? O los hicieron perdedizos de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera es eso. Buenas tardes. Hola, Buenas Londi. tardes a todos. Solo tengo una duda ahí. En el primer párrafo sería que ahí es de mera actividad. Y en el segundo párrafo sí tiene el resultado de la acción, porque en el primero dice que no indica cuál es el resultado, pero en el segundo sí dice cuál es su resultado de la acción, es evadir la acción de la No, esa es la finalidad. O sea, la intención o el ánimo, o sea, el dolo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la intención o el ánimo, es evadir la justicia. En el primero no hay ninguna finalidad, simplemente el hecho que la persona haya destruido estos documentos verdaderos, ¿verdad? Público o privado. Y si esos documentos realizó ese daño, ¿verdad? Con la intención precisamente, ¿verdad? De evadir la acción de la justicia. La otra es claramente decir con la intención de evadir. O sea que prácticamente el dolo ahí claramente está muy específico. En el otro es genérico, que simplemente es la destrucción, y pareciera que la única intención fue destruir esos documentos y todo lo demás. Pero en el segundo caso ya quiere él o la persona, en este caso, es evadir la acción de la justicia. Esa sería la cosa, mi estimada, no el resultado. Ok. Porque dice que como resultado puede evadir la justicia, como diría, hay resultado. Y que produzca tal cosa. Esas son palabras claves que tenemos que leer para saber cuál es el resultado en los tipos penales. ¿Eh? Que pueda provocar un perjuicio, que pueda realizar tanto y que pueda. Ahora, cuando diga con el ánimo, es con la intención. Se refiere al dolo específico. José Fabián, ¿está ahí? Sí, ganó. Yo cabal, igual que la licenciada, tenía la duda de que yo lo configuré en delito de resultado, pero o sea, se pudiera interpretar como de actividad, pero yo pienso que es de resultado porque está diciendo que al destruir, al ocultar o al suprimir algo, se está cambiando algo del mundo, que por eso lo interpreto yo como que son resultados, porque el documento ya no existe en el mundo material, ¿va? En ese momento, para utilizar por eso. Entonces, ahí me da duda, porque yo no estoy seguro de que sea el resultado. Yo así lo puse. Exactamente. Jonathan levantó la mano ahí también. Yo también tengo duda porque, o sea, de mi parte yo considero que no es de resultado, porque si no los demás, por ejemplo, el de falsificar, a la hora de falsificar un documento, o sea, también se cambiaría algo en el mundo material. Entonces, no creo que sea el resultado, en mi opinión, no sé los demás. Sí, pues, sí, lo que tenemos que tener bien claro en este tipo penal, para entender bien si es de resultado o qué es cuando se dice con el ánimo. Ahora, cuando hablamos con el ánimo, ¿qué estamos hablando? De la intención, de la finalidad, o cuál es su propósito. Porque podría el ánimo cambiarse por un sinónimo como es de propósito, o con la finalidad con el propósito de provocar tal cosa, ¿verdad? De evadir la acción de la justicia, porque eso es sinónimo. Entonces, ahí precisamente estamos hablando de la intención. O sea, ¿cuál era el dolo? ¿Cuál era la finalidad de esa acción? En este caso, la finalidad de la acción precisamente es evadir la acción de la justicia. Con esa va la intención. En el otro no, ¿verdad? En el otro no, es simplemente suprimir y tal cosa. ¿Por qué y para qué? No se sabe. El hecho mismo de haberlo destruido, ocultado, suprimido, eso ya es delito. Pero en el de abajo, en el segundo párrafo, el ánimo era la justicia, evadir la justicia. Evitar que los tribunales tengan los medios de prueba para que sean condenados por esas acciones precisamente. Imagínense que estuvieran tratando de ocultar la falsedad material o ideológica o los documentos, pues. Que esa sea la finalidad, pues. ¿Por qué? Porque efectivamente no quieren llegar a juicio, porque eso es de por sí delito.
Dice, pero si no hay documento, no hay nada, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero ya los escondieron, ¿no? O sea que el ánimo se refiere únicamente a la intención. Esa es la palabra clave que debemos entender. O sea, básicamente no hay resultado, sino que el ánimo iría en el elemento subjetivo. Sí, pues, exactamente, la intención. O sea, porque obviamente en ambos casos es un delito doloso. Delito doloso. Pero en la segunda parte, el doloso ya es específico. Que dice porque en el primero, si no estuviera lo segundo, diría con el ánimo o la intención de destruir tales documentos. Pero en cambio es la intención o el ánimo con la finalidad de tal cosa. Es el agregado que se le hace. O con la finalidad de evadir la acción de la justicia. Creo que ya lo estoy, o sea, sí, es de resultado porque se busca ese fin, ¿va? Eso es lo que sí, en el caso de... Sí, esa es la finalidad. Ahora, el resultado no hay. Okay. La finalidad, lo que él quiere es eso. Que lo logre o no, eso no lo dice. Porque entonces, si fuera así, es decir, si el delito tiene resultado y no se provoca el resultado que ahí prevé, ¿en qué estaríamos? ¿Qué delito sería? Estaríamos en una tentativa. Si es de resultado y el resultado no se logra por causas ajenas a su voluntad, dice, ¿verdad? A su buena voluntad, ¿verdad? Fue por una circunstancia que no lo pudo evitar y que el resultado no se pudo hacer. O sea, no se pudo consumar el delito. Eso es lo que explica la tentativa. El delito es de resultado, pero el resultado nunca se provocó, aunque la acción sí se hizo, se realizó, pero el resultado que esperaba no se dio. Entonces, en ese caso, estamos, como dije ya, en una tentativa. ¿Verdad? En cambio aquí, lo haya logrado o no, de todas maneras, la persona es sancionada. Aun y cuando no se haya consumado el delito. Exacto, entonces sí, es de mera actividad. Exactamente. Gracias, Rick. Ajá. Bueno, entonces, resultado de la acción, aquí ya dijimos que no tenemos. Elementos normativos, ¿encontramos algo por ahí? Que sea sobre un documento público, privado, verdadero o sobre medios de prueba. No, o que sean, no, que sirvan como medios que puedan servir como medio de prueba. Exactamente. Entonces, ahí en el elemento genérico, subjetivo genérico, obviamente tenemos el dolo, ¿para qué vamos a hablar? Y a ver cómo construimos, o alguien construye precisamente el elemento subjetivo específico. Marilyn seguramente ya tiene su elemento subjetivo específico, porque tiene una cara como quien dice... No, licenciado, a quererle preguntar si me puede repetir el elemento normativo porque me quedé pensando, se me olvidó. ¿Cuál es el elemento normativo? Mis estimados. Que el documento sea verdadero, público o privado, o bien sean objetos que constituyan medios de prueba. Exactamente, ahí está. Por ahí va la iguana, decía. Bueno, entonces
Entonces, ¿cuál es el elemento subjetivo específico nuevamente? Yo diría que es el ánimo de evadir la acción de justicia a través de la destrucción, ocultación o supresión de un documento verdadero de naturaleza pública o privada. Pero ahí solo se estaría refiriéndose al segundo párrafo, nada más, Brian. Pero obviamente excluye totalmente la primera parte. Ya vamos a llamar al Kevin para que le venga a dar clases así. Licenciada Lund de la Rosa, pregúntele a alguien por ahí que podría el elemento subjetivo específico para que despierte. Baltasar, Anay, Raimundo. Baltasar, Anay. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Baltasar. Pues yo aquí lo estoy redactando. Todavía está en la construcción. Pero yo diría que es quien de propósito destruya, oculte o suprima o con ánimo de evadir la justicia lo haga. Solo lo dejaría ahí, pero Por también ahí agregar va, al pero final en cuanto documento. al contexto de la redacción, le creo que le faltaría algo. Nuevamente, reconstrúyelo, por favor, Baltasar. Así despacio y fíjese usted a cuál que se va a referir. En principio empieza bien. José Alejandro. Yo le puse actuar con el propósito de destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero o documentos u objetos que constituyan medios de prueba con el ánimo de evadir la justicia. Exactamente. Eso está excelente, mi estimado. Por favor, volver a repetírselos a todos los compañeros así despacio para que tomen nota. Muy bien, está. Excelente. Actuar con el propósito de destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero o documentos u objetos que constituyan medios de prueba con el ánimo de evadir la justicia. ¿Y Johatán? Licenciado, yo creo que ahí igual volveríamos a lo mismo del primer compañero, creo que fue porque, o sea, la oración sigue junta al momento de que dice, o sea, está solo incluyendo como el segundo párrafo. O sea, la primera parte le acuerdo porque el otro solo es el hecho de destruir y ocultar o suprimir un documento, ¿verdad? Que esa es la intención. O, dijo él, con la intención de evadir la acción de la justicia. O ya sea, o con el ánimo, o actuar, porque estamos hablando del ánimo o la intención, o actuar con el ánimo prácticamente de evadir la acción de la justicia, en otras palabras, pues. Pero obviamente ahí entra prácticamente eso. Bueno, yo le agregué o realizar dicha acción y ya o coloqué asimismo realizar dicha acción sobre objetos que constituyan medios de prueba con la finalidad de evadir justicia. Está bien también, está bien. Vuélvalo a repetirlo, por favor, por si a alguien le gusta eso y lo quiere tomar nota. Por favor, Johanna. Coloqué el propósito de actuar con la finalidad de destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero, público o privado. Asimismo, realizar dicha acción sobre objetos que constituyan medios de prueba con la finalidad de evadir la justicia. Con el propósito de evadir la acción de la justicia. O realizar esas acciones con el fin de evadir la justicia. Por ahí va. Precisamente ahí está la cosa precisamente bien clara. Bueno, ya elemento normativo. Ya había hablado del elemento normativo. El elemento normativo, obviamente habrá, así con esto que dijo. Es que allí saltó una duda.
si en ese segundo elemento no habrá un elemento normativo. O sea, ahora que ya vimos esta parte y lo analizamos, lo quería haber dicho yo, retomemos el tema del elemento normativo. ¿Habrá elemento normativo? Sí, en la segunda parte. ¿Ah? En la segunda parte sí hay elementos normativos. ¿Por qué? Porque se refiere, ¿verdad? Que sean a lo que es medios de prueba, ¿verdad? Documentos o objetos que constituyan medios de prueba para la segunda parte, cuando se trate de precisamente de documentos, ¿verdad? Para evadir la acción de la justicia. O sea, lo que se quiere es evadir la acción de la justicia. El propósito trata de evadir la justicia, evadir la acción de la justicia, ¿verdad? O documentos o objetos que constituyan medios de prueba. O sea, para evadir la justicia tienen que ser documentos o objetos que constituyan medios de prueba. Esa parte sí, no la habíamos visto. En este caso, cuando vimos precisamente ese elemento subjetivo, pues habría que agregar eso, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? En elemento normativo. Sí lo agregamos, licenciado. Sí, exactamente. Sí, licenciado, sí lo agregaron, porque fue que me lo repitieron a mí. Sí lo agregaron. Bueno, entonces ahora, y lo que nos habíamos olvidado, incluso en el primer artículo y nadie me recordó, es que, bueno, ya lo vamos a dejar así, y ahí se los dejo ya como tarea a ustedes y cuando hagan su trabajo, que no hablamos de los elementos del delito, ¿verdad? Eso nos faltó. Aunque yo creo que ahora la construcción de los elementos ya no le es tanta dificultad realmente. Creo que en muy pocos días tendrían problemas para armar los elementos del delito. Bueno, entonces ahí tenemos el elemento subjetivo específico, ¿verdad? Ya prácticamente lo tenemos. ¿O hay alguien que tenga todavía duda? No, ¿verdad? Ya puso su dedo pulgar hacia arriba, José Fabián. Quiere decir que ya todo está claro. ¿Alguien quiere construir los elementos del delito para que por este no pasen de largo? Recuérdense que esas cosas son las que vienen en el examen. Pero fíjense ustedes, como ya les había dicho o mencionado con anterioridad, prácticamente ya les estoy dando las preguntas del examen. Ahorita lo que estamos viendo prácticamente lo que podría venir en el examen. ¿Qué va a venir en el examen? Lo que vimos en clase. Así que mire, qué profesor de penal ese, ¿verdad? Que ya les da en avanzada, ya saben qué va a venir en el segundo parcial y qué podría venir en el final. Ya tienen ustedes prácticamente todas las preguntas. Después no digan que el examen no fue regalado. Bueno, ¿cuáles son los elementos de este delito? Busquemos a alguien, licenciada Londi de la Rosa. Ahorita, licenciada. Vamos a ver. Se saca la lotería. Kimberly Jimena Palma Estrada. Kimberly no está conectada. Si está conectada, pues ahí se escondió para que no la viéramos. Kenneth Osvaldo. Ahí apareció, mire, Kimberly Jimena se rió como quien dice, cabal, eso fue lo que hice. Me quedé calladita. En boca cerrada no entran moscas, dijo Kimberly. Kenneth Osvaldo. Sí, licenciado. Por favor. Como primer elemento del delito sería la acción. En este caso sería
destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero, público o privado, u objetos que constituyan medios de prueba. Muy bien. Segundo elemento. En segundo elemento serían los elementos normativos, que sería que sea un documento verdadero, público, privado, o que se intente evadir la acción de la justicia con objetos que constituyan medios de prueba. Y de último sería el elemento específico, que sería quien con propósito destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero, público, privado, u objetos que constituyan medios de prueba con la finalidad de evadir la acción de la justicia. Me quedó un poco de duda sobre ese segundo elemento. Por favor, no vuelve a repetir así. El elemento normativo. Sí, exactamente, el segundo elemento. Por favor, despacio y con buena letra, por favor. Que sea un documento verdadero, público o privado, y que se intenta evadir la acción de la justicia con objetos que constituyen medios de prueba. Tal vez no evadir la acción de la justicia, sino sobre medios, ¿verdad? Medios que se puedan, objetos o documentos que constituyan medios de prueba. Ok, licenciado. Bueno, ahí tenemos algo terminado. Entonces, ya teniendo esos dos y ya esos delitos, entonces queremos leer, por favor, lo relativo al artículo 327A. Johatán tiene la mano. Licenciado, una pregunta con eso de los elementos del delito. Es que ahorita me confundí un poco. Cuando es de peligro, queda así como él lo mencionó: acción, normativa y el elemento específico. Esos tres. El subjetivo específico. Subjetivo y específico. Ok. Subjetivo específico. Subjetivo específico. Okay. Subjetivo específico. Gracias. Bueno, entonces leamos alguien que lee así bastante despacio el 327A, por favor, licenciada Londi. Está bien, licenciado. Vamos a ver quién está todavía despierto. Edwin, Eduardo, Galvez, por favor. Como no, Ligda. Por favor. Artículo 327A, agravación electoral. Las sanciones establecidas para los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometan con fines electorales. La sanción se incrementará en 2/3 partes si el delito es cometido por magistrado, funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta receptora de votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, y se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Bueno, alguien que me dé alguna explicación a qué ese delito, qué onda, o ese artículo, a qué se refiere, qué es lo que explica. José Fabián. Yo levanté la mano, pues sí. Es un agravante para todo el capítulo que está dando dos situaciones. La primera es que si son fines electorales, se les va a incrementar las penas en una mitad adicional. Y si son miembros o funcionarios que trabajen para organizaciones, para organismos con cuestiones electorales, se les va a incrementar en ¿cuántas? 2/3 partes, si no estoy mal. Tiene esas dos agravaciones para todos los delitos que están en el capítulo que estamos estudiando. Exactamente, esos son agravantes específicas. ¿Verdad? Son agravantes específicas, no son delito.
sino que simplemente son agravantes. Cuando hay cuestiones electorales, pues obviamente esta sanción se va a incrementar, dice. Se incrementa, ¿verdad? Se incrementarán la mitad cuando se cometan con fines electorales. Cualquiera de estos delitos, si son con fines electorales. Ahora bien, si el sujeto activo tiene estas calidades, entonces se le aumentará en 2/3 partes. Eso es lo que está indicando. Ilse Mireya, creo que es Ilse Mireya. Mireya. Una pregunta, así como ese artículo, son los que usted había indicado que en la tarea solo colocamos que son agravantes. Sí, pues solamente explicar esa naturaleza, que no es un delito en sí, sino es esto, a que esto no es sujeto de análisis, sino que son agravantes específicos. Y la acción es con fines electorales, ¿verdad? La mitad. Y si la persona o el sujeto activo es cualquiera de estos funcionarios que ahí se nombran, funcionarios públicos o estén en esas funciones, se incrementará en 2/3 partes. Son agravantes específicas, nada más, es agravante específica. Y del 327B. Así rapidito. A ver que alguien que lo lean y... ¿Sí? Luz María. Voy, licenciada. ¿Dónde va? A leerlo. Vaya, pues. Artículo 327B. Agravación por delito migratorio. Las sanciones establecidas para los delitos tipificados en los artículos 240, 321, 322 y 325 de este código se aumentarán en 1/3 parte cuando los mismos se realicen para cometer los delitos o faltas previstos en el decreto número 97-98 del Congreso de la República, Ley de Migración. Sí, en la Ley de Migración. Entonces, si son electorales, ¿cuál es la agravante? Y si son, obviamente, con las faltas o los delitos previstos en la Ley de Migración, entonces ahí tenemos también una agravante específica. Entonces, estas son únicamente agravantes. Una si es con fines electorales y otro es, obviamente, será nada más cuando se realicen de acuerdo o de conformidad con los delitos y faltas contenidos en la Ley de Migración. José Alejandro. Licenciado, una pregunta. Yo tengo duda con respecto a la redacción del sujeto activo en varios artículos siguientes. Cuando establecen diferentes párrafos que hay distintos sujetos activos. Por ejemplo, en el artículo de la clonación de tarjetas de crédito, que establece que el primer sujeto activo es quien sin estar debidamente autorizado. Ajá. Y después se establece cualquier persona que sin consentimiento de quien está legalmente facultado. Entonces, se tendría que poner primero el primer sujeto activo y después o también y poner la segunda acción. O sea, el segundo autor. Sí, ahí hay dos autores distintos, ¿verdad? Uno que la realiza sin estar autorizado, ¿verdad? Y el otro. Y el otro sin consentimiento de quien está legalmente facultado. Exactamente. Entonces sí hay que redactarlo primero el primer sujeto activo y también y ponerle después o también cualquier persona. Exactamente. Así es. El sujeto activo es tal y tal persona o también tal y tal cosa. ¿Verdad? Esos son los dos sujetos activos ahí que están.
Y en el verbo rector se tendría que hacer lo mismo, poner las dos acciones separadas Sí, por o también exactamente. quien realice. Sí, exactamente. Exactamente, porque como pues están hablando de dos personas distintas y cada persona realiza una acción distinta. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Licenciado, solo le comento del horario, ya estamos con el otro. Ay, híjole, 15:44. Bueno, muchísimas gracias para eso, por recordarme. Por culpa de José Alejandro, a mí se me va la onda pues, con el tiempo, hombre. May, le vamos a bajar puntos por eso, licenciado Londi. Ahí me recuerda. Tomamos nota. Ahí sí rápido toma nota. No, pero también lo compensa con haber contribuido y participado en la clase. Ahí va. Ahí le vamos a dar un empate. Bueno, muchísimas gracias. Pasen buena tarde y entonces probablemente nos estaremos viendo el día jueves. Se les avisará en el grupo de WhatsApp, ahí estén pendientes. Exactamente.